El silencio de 8 años de su hijo se rompió con una melodía prohibida y una sola palabra. No fue mamá. Fue una orden susurrada a la oscuridad. Para la viuda Lía, el verdadero terror no fue llegar a aquella casa abandonada en el acantilado, un lugar carcomido por la sal y los secretos. El espanto nació al descubrir que el viento le hablaba al pueblo de Brumas y que su propio hijo, Samuel, era el único que entendía su lamento. Un lamento que reclamaba una deuda de sangre. El viejo taxi traqueteó por última vez y se detuvo. El motor, al apagarse, dejó un silencio tan profundo que a Lía le pareció oír el latido asustado de su propio corazón. Habían llegado. Frente a ellos, recortada contra un cielo gris y plomizo como el acero, se alzaba la Casa del Viento. No era un hogar. Era un esqueleto de madera oscura y salitre, aferrado al borde del acantilado como un náufrago a su última tabla. Las ventanas vacías parecían cuencas oculares que habían visto demasiado, y de su porche colgaban extraños carillones, hileras de objetos que danzaban con la brisa incesante. No estaban hechos solo de conchas y madera pulida por el mar, sino de algo más, algo que provocó un escalofrío en la nuca de Lía, huesos pulidos, pequeños y blancos, que producían un tintineo seco y quebradizo. «Hemos llegado, mi amor», le susurró a su hijo Samuel, cuya manita se aferraba a la suya con una fuerza desproporcionada para sus 8 años. Samuel no respondió. Nunca lo hacía. Sus grandes ojos oscuros lo absorbían todo. El mar embravecido que rugía al pie del acantilado, la hierba amarillenta que se negaba a crecer y la casa que ahora sería su único refugio en el mundo. Desde su posición elevada, Lía podía ver la totalidad del pueblo de Brumas, acurrucado en una pequeña bahía más abajo. Parecía un puñado de piedras blancas arrojadas contra la costa, y desde allí abajo el pueblo la observaba. No veía rostros individuales, pero sentía sus miradas, una presencia colectiva y silenciosa que la juzgaba. El taxista, un hombre parco en palabras, descargó sus 2 maletas gastadas sobre la tierra húmeda, aceptó el pago sin mirarla a los ojos y se marchó a toda prisa, como si el aire mismo del acantilado pudiera contaminarlo. Ahora estaban solos, completamente solos. El aislamiento era una presencia física, una cúpula de cristal invisible que había descendido sobre ellos. Lía, con sus 35 años que se sentían como 50, respiró hondo el aire cargado de sal y de algo más. Un olor a tierra mojada y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Por su hijo, ella era capaz de vivir en el fin del mundo, y en ese instante sentía que efectivamente había llegado. La decisión de venir a Brumas no había sido una elección, sino la última parada de un largo y doloroso viaje. Su marido, Daniel, había muerto hacía 6 meses, de forma súbita, llevándose consigo la luz de sus vidas y dejándola con una montaña de deudas y un futuro incierto. Daniel había nacido en Brumas, pero huyó del pueblo en cuanto tuvo edad, como quien escapa de un incendio. Nunca hablaba de su infancia, y cualquier pregunta sobre su hogar era recibida con un silencio tan hermético como el de su hijo. Al morir, Lía descubrió la amarga verdad. No había seguro de vida. No había ahorros. Solo había el título de propiedad de una casa ruinosa en un lugar del que él mismo había renegado. La Casa del Viento, decía el papel. El único legado de Daniel no era una fortuna, sino una jaula. Rechazada por la familia de su marido, que la culpaba de haberlo alejado de ellos, y sin familia propia a la que recurrir, Lía había empaquetado su vida en 2 maletas y había viajado hasta el único techo que podía reclamar como suyo. Empujó la puerta principal, que se abrió con un gemido largo y lastimero. El interior olía a polvo, a madera húmeda y a abandono. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas,
Parecían fantasmas esperando en una sala de baile macabra. Pero la casa era robusta, y a pesar de su desolación, ofrecía un refugio contra el viento que no dejaba de soplar. La primera noche fue la más larga de su vida. El sonido del mar era un rugido constante y el viento aullaba a través de las grietas de la casa como una criatura herida. Los carillones de huesos del porche no dejaban de sonar, una percusión caótica y nerviosa que le crispaba los nervios. Leah preparó una cama improvisada para Samuel en el salón, lejos de las ventanas que vibraban con cada ráfaga. Lo arropó y se sentó a su lado, velando su sueño en la penumbra, escuchando la sinfonía desoladora del exterior. Fue entonces, en mitad de la noche, cuando el sonido cambió. El tintineo caótico de los carillones de hueso comenzó a ordenarse. Leah se incorporó, aguzando el oído. Ya no era el caos golpeando contra el caos. Era una melodía, triste, coherente, repetitiva, inconfundiblemente una canción de cuna, una nana que parecía tejida con el propio hilo del viento, una melodía que hablaba de pérdida y de una pena tan antigua como el mar. Se le heló la sangre. Estaba perdiendo la razón. Era el agotamiento, el dolor, la soledad jugando con su mente. Y entonces ocurrió el milagro, o la maldición. Samuel, que dormía a su lado, comenzó a moverse. Sus labios, que llevaban 8 años sellados en un silencio inquebrantable desde el día en que nació, se entreabrieron. Y de su garganta brotó un sonido. Un tarareo suave, bajo, casi inaudible. Estaba tarareando la melodía, en perfecta y escalofriante sintonía con los susurros del viento y el lamento de los huesos. Leah se quedó paralizada, con el corazón martilleándole en el pecho. Una oleada de emociones contradictorias la ahogó. Alegría, una alegría salvaje y desesperada al oír un sonido voluntario de su hijo por primera vez, y miedo, un miedo primario, profundo, porque aquella melodía no pertenecía a su mundo. No era una canción que ella le hubiera cantado jamás. Pertenecía a la casa, pertenecía al viento. Con el alma en vilo, Leah se levantó. Siguió la melodía, que parecía más nítida, más fuerte, a medida que se adentraba en la casa. El sonido la guió por un pasillo oscuro hasta el final, hacia una puerta que no había notado antes. Estaba sellada, clavada con gruesas tablas de madera, cruzadas como una cicatriz sobre la pared. El polvo se acumulaba en los bordes, testificando que llevaba cerrada muchísimos años. La canción de cuna parecía emanar directamente de la madera, como si detrás de ella alguien o algo la estuviera cantando. Si el sonido del viento ya te ha traído un mensaje, deja tu like y suscríbete al canal. Dinos desde qué ciudad o país el miedo y el misterio nos unen esta noche. Samuel se había despertado y la había seguido. Ahora estaba a su lado, de pie frente a la puerta sellada, con sus ojos fijos en la madera. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una expresión de reconocimiento, de anhelo. Levantó su pequeña mano y con una lentitud solemne la apoyó sobre las tablas. La melodía del viento se arremolinó a su alrededor, envolviéndolos. Leah se arrodilló a su lado, a punto de preguntarle qué sentía, sabiendo que no obtendría respuesta. Pero se equivocaba. Samuel giró su rostro hacia ella. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad, se encontraron con los de su madre. Y entonces abrió la boca y habló. Su voz, rasposa por la falta de uso, pronunció su primera y única palabra. No fue mamá, fue una orden. Canta. La palabra, una sola, había quedado suspendida en el aire helado del pasillo, más tangible que los muebles fantasmales cubiertos de sábanas. Canta. No había sido un balbuceo ni un accidente gutural.
Había sido una petición clara, articulada con una autoridad impropia de un niño de 8 años que jamás había hablado. Lía se quedó arrodillada sobre el suelo de madera polvorienta, con el corazón galopando en una carrera desbocada entre la euforia y el pavor. Su hijo había hablado. El milagro por el que había rezado durante casi una década había ocurrido frente a una puerta sellada, al son de una nana fúnebre interpretada por el viento y los huesos. La alegría era una oleada cálida y punzante que le llenaba el pecho, pero el miedo era una corriente helada que le recorría la espina dorsal. Porque la primera palabra de Samuel no había sido para ella, su madre. Había sido para la casa. La mañana siguiente llegó sin traer consigo la luz. El cielo sobre brumas permanecía encapotado, una cúpula de un gris perpetuo que teñía el mundo de melancolía. Lía no había dormido. Pasó la noche en una vigilia tensa, observando a Samuel, quien, tras su única y enigmática palabra, había vuelto a su capullo de silencio, durmiendo con una placidez que a ella se le antojaba antinatural. La puerta sellada seguía allí, una herida en la casa, un monumento a un secreto que ahora sentía la obligación de desenterrar. La curiosidad inicial se había transformado en una necesidad imperiosa. Para entender a su hijo, para comprender el sonido que había brotado de su garganta, necesitaba saber qué o quién habitaba detrás de aquella barrera de madera. Pero antes que los fantasmas estaban las necesidades de los vivos. No tenían comida. La despensa de la casa estaba vacía, salvo por un paquete de galletas rancias y un poco de té. Debía bajar al pueblo. La idea le revolvía el estómago. Enfrentarse de nuevo a aquel coro mudo de miradas, a ese silencio acusador, era una prueba que no se sentía con fuerzas para superar. Pero la imagen del rostro de Samuel, pálido y delgado, fue el único acicate que necesitó. Por él, caminaría a través del fuego. Por él, descendería al corazón de brumas. El sendero que bajaba del acantilado era estrecho y escarpado, una cicatriz de tierra y piedra que serpenteaba peligrosamente cerca del abismo. Con cada paso, Lía sentía que se adentraba más en las fauces de un animal dormido. Brumas, desde la distancia, era una postal engañosa. Sus fachadas encaladas, sus tejados rojizos y las barcas de colores que reposaban en la pequeña playa de Guijarros componían una escena pintoresca, pero de cerca la belleza se deshacía. Las paredes estaban manchadas por la humedad, la salitre corroía la madera de las ventanas y en el aire flotaba una quietud opresiva, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Al entrar en la primera callejuela, el silencio se hizo denso. Un par de mujeres que charlaban en un portal enmudecieron al verla, siguiendo su avance con la mirada. Un viejo que remendaba una red de pesca detuvo sus manos y fijó en ella sus ojos acuosos. No eran miradas de hostilidad abierta, sino algo peor, una mezcla de lástima, recelo y una profunda, incomprensible tristeza. Se sentía como un espectro, una aparición que le recordaba algo que todos se esforzaban por olvidar. Encontró la única tienda del pueblo, un local oscuro que olía a arenques en salazón y a jabón de sosa. Detrás del mostrador, un hombre robusto y de rostro inexpresivo la atendió con monosílabos. Lía pidió pan, leche, algunas latas de conservas. Mientras el hombre reunía los productos con una lentitud exasperante, una anciana sentada en un rincón, envuelta en un chal negro, comenzó a tararear una melodía. Era la misma nana desoladora que cantaba el viento. Lía se quedó petrificada con una lata de judías en la mano. La anciana la tarareaba en un susurro, meciéndose ligeramente, con los ojos perdidos en el vacío. Cuando se dio cuenta de que Lía la estaba mirando, se detuvo abruptamente.
Un pánico súbito cruzó su rostro arrugado y sin decir palabra se levantó y salió de la tienda a un paso torpe y apresurado. El tendero ni siquiera levantó la vista. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió y una nueva presencia llenó el local, absorbiendo todo el aire. Era una mujer de unos 60 años, de porte recto y cabello plateado recogido en un moño severo. Vestía de luto riguroso y sus ojos, de un negro intenso y penetrante, la evaluaron de arriba a abajo con una autoridad que no admitía réplica. «Usted debe de ser la forastera, la viuda de Daniel», dijo la mujer. Su voz era grave, educada, pero con un filo de acero. «Soy Alma. Mi familia ha cuidado de brumas durante generaciones. Bienvenida». La palabra «bienvenida» sonó hueca, una mera formalidad desprovista de cualquier calidez. «Lía». «Gracias», respondió ella, sintiéndose pequeña e insignificante bajo aquella mirada inquisidora. Doña Alma esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. La Casa del Viento no es un lugar fácil. Requiere un carácter fuerte para soportar su soledad. Hizo una pausa, y su mirada se endureció sutilmente. «Y sus ruidos. Los vientos de este acantilado cargan con viejas penas, ¿sabe? Es mejor no prestarles oído. Pueden jugar malas pasadas a una mente afligida». No era un consejo. Era una advertencia. Una orden de no escuchar, de no indagar. Lía sintió un desafío nacer en su interior, una chispa de rebeldía contra aquella opresión silenciosa. Pagó sus compras, agradeció con una inclinación de cabeza y salió de la tienda, sintiendo la mirada de doña Alma clavada en su espalda como un puñal. De regreso, mientras ascendía con dificultad por el sendero, vio a un hombre solitario sentado sobre unas rocas cerca del viejo faro abandonado. Era anciano, con la piel curtida como el cuero viejo y una barba blanca y desordenada. A diferencia de los demás, no apartó la vista. La observó acercarse con una curiosidad melancólica. Intrigada por su falta de hostilidad, Lía se desvió de su camino. «El viento sopla fuerte hoy», dijo ella a modo de saludo. El viejo asintió sin dejar de mirarla. «Siempre lo hace. Es su forma de no olvidar». Se presentó como Elías, el antiguo farero. Su voz era rasposa, como el roce de la soga contra la piedra. Había una lucidez en sus ojos que contrastaba con la niebla que parecía envolver al resto del pueblo. Lía se atrevió. «He oído una canción, en el viento y en el pueblo». Elías bajó la mirada hacia sus manos nudosas. «Ah», suspiró, «la canción del olvido». Le dio un nombre al misterio, y al hacerlo, lo hizo más real, más pesado. La gente de Brumas cree que si la canta, la tierra no recordará. Pero la tierra nunca olvida. Y el viento es su memoria. ¿Recordar qué?, preguntó Lía, con el corazón en un puño. Elías levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que la sobrecogió. «Nuestro pecado. Un pecado tan grande que construimos este silencio sobre él para que no nos ahogara». Se levantó con dificultad. «Usted no debería estar en esa casa, señora. Es el epicentro de nuestro dolor. Tenga cuidado. A veces, desenterrar la verdad es más peligroso que vivir con la mentira». Y sin más, se alejó cojeando hacia el faro, dejándola sola con sus palabras resonando en su mente. Cuando Lía llegó a la casa, un nuevo escalofrío la esperaba. La puerta principal estaba entreabierta. Entró con cautela, llamando a Samuel. Lo encontró en el salón. Había arrastrado una pequeña mesa hasta el centro de la habitación y estaba dibujando, completamente absorto. Había encontrado trozos de carbón en la chimenea apagada y los usaba para trazar imágenes sobre viejos periódicos que había encontrado en un cajón. Lía se acercó y miró los dibujos. No eran los garabatos incoherentes de un niño. Eran la misma escena, repetida una y otra vez con una precisión obsesiva. Un acantilado, una casa sobre él,
Una figura femenina, alta y delgada, de pie en el borde, y a su alrededor una multitud de figuras oscuras, sin rostro, que parecían rodearla. Era una memoria, una visión plasmada en papel. Era la historia que el viento le estaba contando a su hijo. Esa noche, la tormenta que había estado gestándose en el horizonte finalmente estalló. La lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de 1.000.000 de puños, y el viento se convirtió en un rugido ensordecedor. La casa entera crujía y se lamentaba bajo el asalto de la naturaleza. Lía y Samuel se acurrucaron juntos en el sofá, envueltos en una manta, mientras la furia se desataba en el exterior. De repente, un estruendo hizo que Lía saltara. No venía de fuera, sino del pasillo. Un sonido de madera astillándose. Luego otro, y otro más. El viento había encontrado una grieta, una debilidad, y se estaba ensañando con la casa desde dentro. Era la puerta sellada. El viento, canalizado por el pasillo como un ariete invisible, estaba embistiendo las tablas que la bloqueaban. Con un crujido final, agudo y terrible, la última tabla cedió y saltó por los aires. El estruendo fue seguido por un silencio antinatural, solo roto por el silbido del viento que ahora se colaba por la puerta abierta. La puerta del cuarto sellado se abrió lentamente, con un gemido prolongado, invitándolos a entrar. Lía, temblando, tomó un candelabro. A pesar del miedo que le atenazaba la garganta, sabía que tenía que mirar. Con Samuel aferrado a su mano, avanzó por el pasillo. Al llegar al umbral, levantó la luz. La habitación era un cuarto infantil, congelado en el tiempo, una cuna en un rincón, un caballito de madera volcado, y las paredes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos al carbón, eran idénticos a los de Samuel. El mismo acantilado, la misma mujer, las mismas figuras sombrías. La luz del candelabro bailó sobre el suelo, revelando una gruesa capa de polvo que lo cubría todo, un sudario gris que había permanecido intacto durante décadas. Pero no era virgen. En el centro exacto de la habitación, trazado en el polvo con la caligrafía elegante de un dedo, como si acabara de ser escrito, había un único nombre: Aurora. Aurora. El nombre no era un eco del pasado, sino una presencia viva grabada en el polvo. Parecía vibrar en el aire inmóvil de la habitación, una sílaba de luz en un océano de abandono. Lía sintió como si el propio suelo de la casa le hubiera confesado su secreto más profundo. Sujetó la mano de Samuel con más fuerza, su ancla en una realidad que se estaba desmoronando para dar paso a un mundo de susurros y memorias ajenas. El cuarto infantil no era solo un espacio olvidado, era un santuario profanado, el escenario de una tragedia cuyo último acto aún no se había representado. Con una reverencia que no comprendía, Lía dio un paso hacia el interior. El aire era denso, viciado, con el olor de los años encerrados. Bajo el aroma predominante del polvo y la madera reseca, percibió una fragancia casi extinta, un rastro fantasmal de lavanda y leche de bebé, la esencia misma de una maternidad interrumpida. Samuel se soltó de su mano, y con una seguridad que le heló la sangre, caminó directamente hacia la cuna de madera oscura que se acurrucaba en un rincón. No la tocó. Simplemente se quedó de pie junto a ella, como un pequeño guardián velando un sueño de décadas. Los dibujos que cubrían las paredes eran un testamento desesperado. Lía se acercó, rozando con la yema de los dedos el trazo de carbón. Vistos de cerca, no eran solo una repetición de la misma escena, eran una narración. En un muro, la mujer del acantilado sonreía, con una figura redondeada que sugería un embarazo. En otro, la misma mujer sostenía un bulto en sus brazos, meciéndolo. En el tercero, la sonrisa había desaparecido.
La mujer estaba sola, de espaldas a las figuras sombrías, que ahora parecían tener garras en lugar de manos. Era una historia de alegría convertida en pavor. Era el diario mural de una madre aterrorizada. El corazón de Lía latía con un ritmo pesado y doloroso, una empatía abrumadora por aquella mujer desconocida. ¿Quién eras, Aurora? ¿Qué te hicieron? Las preguntas florecían en su mente como la maleza. Su mirada recorrió la habitación buscando respuestas más allá de los dibujos. Bajo la cuna, semioculta por una manta raída que el tiempo había vuelto del color del barro, distinguió el contorno de un objeto. Se arrodilló, apartó la tela con cuidado y sacó un pequeño baúl de madera, sin cerradura, cuya tapa estaba decorada con conchas marinas incrustadas. Al abrirlo, el tenue perfume a lavanda se intensificó. Dentro, cuidadosamente doblada, había ropa de bebé. Unos patucos de lana blanca, un gorrito de hilo, una camisita diminuta bordada con un ancla. Eran prendas humildes, pero confeccionadas con un amor palpable. Lía levantó una de las prendas y la apretó contra su pecho, sintiendo una punzada de dolor tan aguda que le cortó la respiración. Debajo de la ropa, sus dedos encontraron un objeto más duro, un libro, un pequeño diario encuadernado en cuero agrietado, con las páginas amarillentas y onduladas por la humedad. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera página contenía una caligrafía fluida y optimista. 10 de mayo. Por fin hemos llegado. Daniel dice que Brumas es el fin del mundo, pero yo creo que es el principio. El mar canta una canción solo para nosotros. Esta casa, aunque vieja y azotada por el viento, será nuestro refugio. Aquí, nuestro hijo nacerá lejos del ruido y la maldad de la ciudad. Aquí seremos felices. Lía tuvo que leer la primera frase 2 veces. Daniel, el mismo nombre que su marido. Debía ser una coincidencia, una cruel jugarreta del destino. Siguió leyendo, devorando las páginas. La voz de Aurora emergió de la tinta desvaída, llena de vida y esperanza. Describía la belleza salvaje del acantilado, su amor por un hombre que trabajaba en el mar y la alegría creciente de sentir una nueva vida moverse en su interior. Pero a medida que las estaciones cambiaban en el diario, también lo hacía el tono. La alegría se fue tiñendo de una inquietud sutil. 7 de septiembre. Algo extraño sucede en el pueblo. Una enfermedad, dicen, se lleva a los niños. Las madres lloran en silencio tras sus ventanas. Cuando bajo a por provisiones, me miran de un modo extraño. Miran mi vientre. Hay miedo en sus ojos, pero también algo más. Algo que me hiela los huesos. El nombre de una persona comenzó a aparecer con una frecuencia alarmante. La curandera, la abuela de la actual doña Alma. Aurora la describía como una mujer de ojos de obsidiana que hablaba de sacrificios para apaciguar la tierra y de la necesidad de sangre nueva y pura para purgar la maldición que asolaba Brumas. 15 de octubre. La curandera ha venido a verme. Dijo que quería asegurarse de que mi embarazo iba bien. Sus manos eran frías como el hielo sobre mi vientre. Sus ojos no me miraban a mí, miraban a mi hijo como un campesino mira a un cordero en la víspera del festín. Me ha dicho que los hijos de los forasteros a veces nacen con la bendición del mar, una protección que los niños de aquí han perdido. No me gustó su sonrisa. La presencia de Lía y Samuel en la casa del viento no tardó en perturbar el frágil equilibrio de Brumas. El secreto, que había permanecido dormido durante una generación, comenzó a removerse en su tumba. Unos días después de abrir el cuarto, Lía bajó de nuevo al pueblo. La atmósfera había cambiado. La cordialidad forzada había desaparecido, reemplazada por una hostilidad apenas velada. En la tienda, el hombre la ignoró durante varios minutos antes de atenderla.
Vio a dos mujeres al otro lado de la calle, santiguándose a su paso. Eran parias. El rumor se había extendido como una plaga. Doña Alma, con la astucia heredada de su abuela, había sembrado la semilla del miedo, la forastera, la viuda con su hijo extraño, el niño que no hablaba. Habían llegado y habían despertado la vieja maldición. Lía escuchó fragmentos de conversaciones en las esquinas, susurros que se acallaban cuando ella pasaba. Hablaban de pesadillas. Los niños del pueblo habían comenzado a despertarse gritando en mitad de la noche, hablando de una mujer pálida que cantaba junto al mar. Algunos, decían las madres aterrorizadas, tarareaban en sueños la canción del olvido. La culpa colectiva del pueblo necesitaba un chivo expiatorio, y Lía y Samuel encajaban a la perfección. Una tarde, mientras Samuel dibujaba de nuevo su procesión de figuras sombrías, doña Alma se presentó en la casa. No vino sola, la acompañaban dos hombres corpulentos, pescadores de manos como masas y miradas vacías. «Señora», comenzó doña Alma, sin molestarse en saludar. Su voz era seda envuelta en acero. «El pueblo está inquieto. Su presencia en esta casa perturba la paz. Esta es mi casa, el único hogar que tenemos mi hijo y yo», respondió Lía, colocándose instintivamente delante de Samuel como una leona protegiendo a su cachorro. «Esta casa no es un hogar, es una tumba», replicó Alma, y por un instante la máscara de matriarca preocupada cayó, revelando un rostro de una dureza implacable. «Hay memorias que deben dejarse en paz, por el bien de todos, incluido el de su hijo. Le sugiero por su propio bienestar que se marche de Brumas. Vuelva al lugar de donde vino». «No tenemos a dónde ir», susurró Lía con el corazón encogido. «Entonces encuentre un lugar», sentenció doña Alma. «Brumas cuida de los suyos. Usted no es una de nosotros». Dio media vuelta y se marchó, dejando a sus dos secuaces en el umbral, una advertencia silenciosa de que su sugerencia no era negociable. Esa noche, Lía volvió al diario de Aurora. Necesitaba escuchar su voz, encontrar fuerza en la historia de la mujer que había vivido en esa misma jaula de viento y secretos. Las últimas páginas eran casi ilegibles. La caligrafía se había vuelto un garabato febril, manchado en algunos puntos por lo que parecían ser gotas de lágrimas. 2 de noviembre. No me dejan salir. Daniel no ha vuelto del mar. Dicen que su barca naufragó, pero no me lo creo. Me han aislado. La curandera vino ayer con otras mujeres del pueblo. Ya no ocultan sus intenciones. Hablaban de la luna de sangre, del sacrificio que salvará a sus hijos. Me han quitado todo, pero a él no lo tendrán. A mi Mateo no». Lía ahogó un sollozo. Mateo era el nombre del bebé. 3 de noviembre. Vienen por nosotros. Puedo oír sus cantos en el viento. La canción del olvido. La cantan para darles valor. He escondido este diario. Si alguien lo encuentra, que se sepa que no entregué a mi hijo, que luché, que mi único crimen fue ser forastera y tener un hijo sano. Que se sepa que en Brumas la inocencia se paga con la vida. El diario terminaba ahí. La última página había sido arrancada. El resto del libro estaba en blanco. ¿Qué había escrito Aurora en su último momento? Suplicó, maldijo, reveló un plan de huida. El final de su historia había sido mutilado, como su propia vida. Afuera, la tormenta que había amenazado durante todo el día regresó con una furia renovada. El viento golpeaba la casa con una violencia personal, como si intentara derribarla. Un postigo mal cerrado se soltó y comenzó a golpear el marco de una ventana con un ritmo demencial. Lía se abrazó a sí misma, temblando, no solo por el frío, sino por el terror y la rabia que la consumían. Se levantó para asegurar la ventana y al pasar junto a la puerta principal, un sonido la detuvo. Un silbido agudo, penetrante, que se filtraba por la vieja cerradura de hierro. No era el aullido ciego del viento, era articulado, tenía forma.
Lía se acercó, con el oído pegado a la madera. El silbido se moduló, se estiró, se convirtió en un susurro largo y siseante que parecía la voz de una mujer consumida por el dolor. Tanto ella como Samuel, que se había acercado en silencio a su lado, lo oyeron al mismo tiempo. En una pausa momentánea entre dos embestidas de la tormenta, el viento le confesó la frase que faltaba, la verdad que la página arrancada había ocultado. No era una melodía, era una sentencia. Se llevaron a mi hijo. Se llevaron a mi hijo. La frase no fue un pensamiento, ni una deducción, fue una cuchillada de sonido helado que atravesó la madera de la puerta y se clavó directamente en el corazón de Lía. El viento ya no era un simple elemento de la naturaleza, era una entidad doliente, el último aliento de Aurora, convertido en un lamento eterno que buscaba justicia a través de las grietas de la casa. La confesión flotó en el aire, cargada con el peso de 30 años de silencio forzado, y Lía la recibió no con sorpresa, sino con la terrible certeza de quien encaja la última pieza de un rompecabezas monstruoso. Ahora todo tenía sentido. El cuarto infantil sellado, la nana fúnebre, los dibujos infantiles en las paredes, el pavor supersticioso del pueblo. No era solo el recuerdo de un asesinato, era la memoria imborrable del robo de una vida que apenas comenzaba. El sacrificio. La palabra, leída en el diario de Aurora, había sido una abstracción horrible. Ahora se convertía en una imagen insoportable. Vio, con la claridad de una pesadilla diurna, a un grupo de mujeres desesperadas, con el rostro endurecido por el miedo y la superstición, arrancando un bebé de los brazos de su madre. La canción del olvido no era para apaciguar a la tierra, sino para ensordecer sus propias conciencias. Samuel, a su lado, no pareció asustado por la voz del viento. Su pequeño cuerpo se tensó y sus ojos, fijos en la puerta, brillaron con una intensidad febril, como si la frase hubiera activado un resorte oculto en lo más profundo de su ser. Giró sobre sus talones y, sin mirar a su madre, comenzó a caminar con una determinación inquebrantable hacia la parte trasera de la casa. No era la marcha errática de un niño, era el avance de un sonámbulo guiado por una fuerza invisible. «Samuel, ¿a dónde vas? Espera», le llamó Lía, pero su voz se perdió en el estruendo de la tormenta. Él no se detuvo. Atravesó la cocina, abrió la puerta trasera que daba al pequeño jardín descuidado y salió a la noche inclemente. La lluvia torrencial lo empapó en un instante, pegando su cabello a la frente y su pijama a su cuerpo delgado. Pero no pareció sentir el frío ni el azote del agua. Lía corrió tras él, el pánico arañando su garganta. El jardín era un caos de hierbas altas y maleza que se mecían frenéticamente bajo la tormenta. Más allá, la negrura absoluta del acantilado, donde el cielo y el mar se fundían en un abismo violento. «¡Samuel! ¡Vuelve adentro, por favor!», gritó, luchando por avanzar contra el viento que la empujaba hacia atrás. El niño la ignoró. Sus ojos estaban fijos en un punto concreto al fondo del jardín, cerca del borde del precipicio. Allí se alzaba, solitaria y retorcida por décadas de lucha contra el viento, una vieja higuera. Sus ramas desnudas parecían brazos esqueléticos suplicando al cielo. Samuel caminó directamente hacia ella, como si un hilo invisible lo estuviera arrastrando. Al llegar al tronco se detuvo. Durante un instante permaneció inmóvil, con el rostro levantado hacia las ramas que se agitaban. Luego se arrodilló sobre la tierra encharcada y, en un estado que parecía un trance, comenzó a cavar. No usó ninguna herramienta, usó sus propias manos. Con una energía frenética, casi salvaje, hundió sus pequeños dedos en el barro y la tierra blanda, arrancando raíces y piedras, ajeno a todo lo que no fuera su tarea. Lía llegó a su lado, empapada y sin aliento. «Samuel, para. ¿Qué haces? Te vas a hacer daño», le suplicó,
intentando apartarlo de la tierra. Pero él se resistió con una fuerza inaudita, gruñendo como un animalillo salvaje que defiende su presa. Sus ojos no la veían. Estaban fijos en el suelo, en el punto exacto donde sus manos trabajaban sin descanso. Lástima y terror luchaban en el interior de Lía. ¿Estaba su hijo perdiendo la razón? ¿O era ella la que estaba ciega a la verdad que él veía con tanta claridad? Decidió confiar en la conexión inexplicable que Samuel tenía con aquel lugar, con aquella historia. En lugar de detenerlo, se arrodilló a su lado y, siguiendo su ejemplo, comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba fría y fangosa, se le metía bajo las uñas, manchándole hasta los codos. Juntos, madre e hijo, bajo el diluvio, excavaban en la base de la higuera, guiados por una intuición desesperada. Era un acto de locura, una profanación en mitad de la noche. Pero sentían que se estaban acercando a algo. La tierra misma parecía susurrarles que estaban en el lugar correcto. Mientras tanto, en el pueblo, la tormenta había avivado los fuegos del miedo. Las luces parpadeantes en la casa del viento, vistas desde abajo, no eran una señal de vida, sino la prueba de que las fuerzas oscuras que habían despertado estaban celebrando su regreso. Doña Alma, informada por vecinos vigilantes de que la forastera aún no había abandonado el pueblo, sintió que su autoridad estaba siendo desafiada. La pasividad ya no era una opción. El mal debía ser extirpado de raíz. Reunió a los mismos 2 hombres que la habían acompañado antes y a un tercero, primo de los anteriores. No necesitó muchas palabras. La mujer está perturbando el descanso de los muertos, está llamando a la maldición. Hay que ponerle fin. Hay que asegurarse de que entienda que debe marcharse. No era una petición de desalojo, era una orden de intimidación. Subieron por el sendero resbaladizo, con sus rostros endurecidos por la determinación y el aguardiente que habían bebido para darse valor. Sus linternas cortaban la negrura de la noche. 3 ojos amarillentos que ascendían hacia el acantilado. En el jardín, los dedos de Lía golpearon algo duro. No era una piedra. El sonido fue hueco, leñoso. ¡Aquí!, exclamó, con la voz rota por la emoción y el agotamiento. Apartaron el barro con desesperación hasta que el contorno del objeto quedó a la vista. Era una pequeña caja de madera, ennegrecida por la humedad y la tierra, pero intacta. En ese preciso instante, un haz de luz barrió el jardín. Lía levantó la vista, cegada momentáneamente. Vio las 3 siluetas recortadas contra la tormenta, avanzando hacia ellos. Doña Alma no estaba con ellos, pero su presencia se sentía en la amenaza silenciosa de aquellos hombres. El pánico se apoderó de ella. La habían descubierto. Estaban atrapados. No había tiempo para pensar. Actuando por puro instinto maternal, hizo palanca con todas sus fuerzas y logró desenterrar la caja. Era pesada. La abrazó contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo. «Samuel, corre, a la casa», le ordenó. Los hombres estaban ya a pocos metros. Sus rostros eran máscaras impasibles. «Buenas noches», dijo uno de ellos, con una voz que pretendía ser amable, pero que rezumaba amenaza. «Una noche terrible para estar jugando en el jardín. Doña Alma nos ha enviado a ver si necesitaban ayuda para hacer las maletas». Lía retrocedió, arrastrando a Samuel con ella. «No necesitamos ayuda. Estamos bien». «No lo parece», dijo otro, su mirada clavada en la caja que ella apretaba contra sí misma. «¿Qué tiene ahí? ¿Ha encontrado algún tesoro?» La pregunta era una burla cruel. Se interpusieron entre ella y la puerta de la cocina. La habían rodeado. El olor a alcohol barato llegó hasta Lía, mezclado con el de la lluvia. La desesperación le dio una claridad extraña. Sabía que no buscaban hacerle daño físico, no todavía. Buscaban lo que había encontrado. Buscaban volver a enterrar la verdad.
Es solo una caja vieja, leña podrida, mintió con la voz temblorosa. El primer hombre sonrió, una mueca desagradable a la luz de la linterna. No se preocupe, le ayudaremos a deshacerse de ella. Dio un paso hacia ella, y entonces Samuel, que había permanecido en silencio, se movió. Se interpuso entre el hombre y su madre y levantó su mano con la palma extendida en un gesto de detención. Miró al hombre a los ojos, y en la profundidad de su mirada silenciosa había una advertencia tan antigua y poderosa que el hombre por un instante vaciló. Esa vacilación fue todo lo que Lía necesitó. Se lanzó hacia un lado, esquivando al segundo hombre, y corrió hacia la puerta, empujando a Samuel delante de ella. Entraron en la cocina y cerró la puerta de un golpe, echando el cerrojo justo cuando el primer puño golpeaba la madera desde el exterior. Estaban a salvo, pero ¿por cuánto tiempo? Los golpes se hicieron más fuertes. La madera gemía bajo los impactos. Con el corazón en la garganta, Lía colocó la caja sobre la mesa de la cocina. No tenía cerradura, solo un pequeño pestillo de latón oxidado. Con los dedos entumecidos, lo abrió. El interior estaba forrado con un retal de tela de seda, ahora descolorida. Sobre ella no había huesos, ni joyas, ni oro. Solo había un objeto, un sonajero de plata, ennegrecido por el paso del tiempo. Tenía una forma delicada, con pequeños grabados de olas y estrellas. Era un objeto hermoso, claramente valioso. Pero lo que hizo que a Lía se le detuviera el pulso no fue el objeto en sí, sino su familiaridad. Una sensación de déjà vu tan intensa que la hizo tambalearse. Cogió el sonajero. Pesaba en su mano. Lo giró, examinándolo bajo la luz parpadeante de la bombilla de la cocina. Y entonces lo vio. En la base del mango, casi borrada por los años, pero todavía legible, había una pequeña inscripción, una sola palabra y un nombre. Para mi amado Mateo, de tu madre, Aurora. Pero no era esa inscripción la que la dejó sin aliento. Era la imagen que había a su lado, un pequeño ancla grabada, la misma ancla que su marido, Daniel, llevaba tatuada en la muñeca, la misma ancla que había estado en el sonajero que él conservaba de su infancia, un objeto de familia que guardaba como su único tesoro. Un sonajero que ella, Lía, había sostenido en sus manos cientos de veces. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. No era una coincidencia, no era un sonajero parecido, era el mismo. Su Daniel, el hombre que huyó de brumas, el hombre que jamás habló de su pasado, no había nacido en el seno de la familia que ella conoció. Él era Mateo. Su marido era el bebé que todos daban por sacrificado. El sonajero de plata reposaba en la palma de su mano, pero su peso parecía el de una lápida. Cada grabado, cada curva, cada muesca del tiempo se había convertido en una letra de un alfabeto terrible que, de repente, Lía podía leer con una claridad devastadora. Daniel, Mateo. La revelación no fue como una luz que ilumina la oscuridad, sino como un relámpago que desgarra el cielo y lo deja todo en llamas. El hombre con el que había compartido 10 años de su vida, el padre de su hijo, no era quien ella creía. Era un superviviente, un secreto viviente, el niño perdido de Aurora. El motivo del silencio sepulcral de brumas. Los golpes en la puerta de la cocina se detuvieron. Afuera, los hombres, quizás inseguros de cómo proceder o esperando nuevas órdenes, murmuraban entre ellos. Pero Lía ya no los oía. El estruendo del mundo exterior había sido reemplazado por un cataclismo interior. Las piezas de la vida de su marido encajaron en su mente con la violencia de una colisión. Su huida desesperada del pueblo, su aversión a hablar del pasado, su tristeza innata que a veces lo envolvía como una niebla, su único y preciado tesoro de la infancia. Todo era el eco de un trauma que ni él mismo comprendía. Le habían robado a su madre,
Le habían robado su nombre, le habían robado su historia y le habían dado a cambio una vida construida sobre los cimientos de una mentira piadosa. Una oleada de furia, pura y abrasadora, la recorrió, ahogando el miedo. Era la rabia de Aurora, la furia de una madre a la que le habían arrebatado su bien más preciado. Pero también era la suya, la rabia de una esposa a la que le habían ocultado la verdad de su amado, la de una madre que ahora comprendía que el silencio de su propio hijo no era una dolencia, sino una herencia. Samuel no estaba enfermo, estaba escuchando. Llevaba 8 años escuchando la historia que corría por sus venas. Apretó el sonajero en su puño. Ya no era un simple objeto, era la prueba. Era la voz de los muertos, era un arma. Los hombres de fuera debieron percibir el cambio en el ambiente, porque los golpes se reanudaron, esta vez con más fuerza, con la intención de derribar la puerta. «¡Salga, señora! Sabemos que ha encontrado algo. No lo haga más difícil». Lía miró a Samuel. El niño ya no parecía estar en trance. Su mirada era lúcida, serena. Señaló con su dedito el sonajero y luego se lo llevó al corazón. Lo entendía, todo. Y en sus ojos no había miedo, sino una resolución inquebrantable que se reflejaba en los de su madre. No podían quedarse allí. Serían como ratas en una trampa. Tenía que haber otra salida. El diario de Aurora, las páginas febriles. ¿Había alguna pista? Lo había leído tan rápido que quizás se le había escapado algo. Corrió al cuarto de Aurora, con el sonajero en el bolsillo y Samuel pisándole los talones. Cogió el diario y lo llevó a la luz de una lámpara de aceite que había encendido. Releyó las últimas líneas, buscando entre la desesperación una palabra, una clave. Nada. El final seguía abruptamente truncado. Desesperada, pasó las páginas en blanco del final, como si por arte de magia pudieran aparecer nuevas palabras, y entonces notó algo. En la contraportada interior, casi invisible, había una marca. Una hendidura en el cuero, como si alguien hubiera escrito en la página anterior con demasiada fuerza. Inclinó el diario, buscando el ángulo correcto de la luz. Con el corazón en un puño, pudo descifrar 2 palabras grabadas a presión: faro, Elías. Elías, el viejo farero, el único que le había hablado con algo parecido a la compasión. El viento es la memoria de la tierra, le había dicho. Él sabía. Quizás no toda la historia, pero sabía más que los demás. Un golpe ensordecedor en la cocina indicó que la puerta estaba a punto de ceder. No había tiempo. Tenía que llegar hasta Elías. Pero ¿cómo salir? La puerta principal también estaría vigilada. Estaban cercados. Samuel tiró del borde de su vestido. Cuando ella lo miró, él señaló hacia el suelo, hacia una vieja alfombra raída que cubría el centro de la sala de estar. Lía no entendió. Él tiró con más insistencia, emitiendo un pequeño gruñido de frustración. Lía se arrodilló y, con su ayuda, retiraron la alfombra. Debajo, en el suelo de madera, había una trampilla. Un cuadrado casi perfectamente disimulado entre las tablas, con un pequeño anillo de hierro para levantarla. Una bodega. O algo más. La madera de la cocina se astilló. Tenían segundos. Con un esfuerzo conjunto, levantaron la pesada trampilla. Una ráfaga de aire húmedo y olor a tierra mojada ascendió desde la oscuridad. Una escalera de piedra descendía hacia las entrañas del acantilado. «Vamos», susurró Lía, y sin dudarlo, comenzó a bajar, con Samuel justo detrás de ella. Volvió a colocar la trampilla sobre sus cabezas, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El túnel era estrecho y bajo. El aire era gélido, y el único sonido era el de sus propios pasos chapoteando en los charcos y el eco distante del mar. Aquel pasadizo no era una simple bodega. Era una vía de escape, excavada en la roca viva. La ruta de escape de Aurora, que nunca pudo utilizar.
No sabía a dónde conducía, pero cualquier lugar era mejor que la casa. Avanzaron a tientas, con Lía manteniendo una mano en la pared de roca húmeda para guiarse. El túnel parecía interminable. Cuando empezaba a pensar que se habían metido en una tumba sin salida, sintió una corriente de aire fresco en su rostro. Unos metros más adelante, vio una tenue luz gris. La salida. Emergieron a través de una grieta en la roca, casi oculta por la maleza, en un nivel inferior del acantilado, a medio camino entre la casa y el pueblo. La tormenta amainaba, pero el cielo seguía llorando una llovizna fina y persistente. Estaban a salvo, por el momento. Pero Lía sabía que huir no era suficiente. Escapar de brumas significaría llevarse el silencio con ellos, permitir que la mentira siguiera supurando en aquel lugar. La verdad no solo liberaría el espíritu de Aurora, también liberaría el alma de Daniel y el futuro de Samuel. En lugar de bajar hacia el pueblo y buscar una forma de escapar, tomó una decisión que sellaría su destino. Comenzó a subir, hacia el faro. La vieja torre se alzaba como un centinela decrépito en el punto más alto del promontorio. La luz de su linterna llevaba décadas apagada, pero para Lía en aquel momento era el único faro de esperanza en el mundo. Encontró a Elías en la base de la torre, sentado en un viejo banco de piedra, mirando el mar, como si esperara su llegada. «Sabía que vendrías», dijo el anciano sin sorpresa. Su rostro, a la luz del alba incipiente, era un mapa de arrugas profundas, cada una un surco de culpa. Lía se detuvo frente a él, temblando de frío y de emoción. Sacó el sonajero del bolsillo y abrió la mano. La plata deslustrada brilló débilmente. Elías miró el objeto y un sollozo seco sacudió su cuerpo. Se cubrió el rostro con las manos. Lo guardó, susurró. Después de todos estos años, lo guardó. «Usted lo sabía», afirmó Lía, con la voz dura como el granito. «Usted sabía que Daniel era Mateo». El farero la miró y en sus ojos había un océano de arrepentimiento. «No sabía que había muerto. No sabía que habías venido, lo juro». Y entonces, como si un dique que había contenido un torrente de culpa durante 30 años finalmente se rompiera, comenzó a hablar. La confesión brotó de sus labios, atropellada, dolorosa. La noche del sacrificio, él era un hombre joven, enamorado en secreto de Aurora, la forastera. Vio cómo la curandera y las mujeres del pueblo, enloquecidas por el dolor de perder a sus propios hijos, la arrastraban fuera de la casa. Escuchó sus gritos y no pudo soportarlo. Mientras preparaban su ritual macabro en el acantilado, él se escabulló. Sabía que uno de los bebés del pueblo había muerto esa misma tarde a causa de la enfermedad. En un acto de desesperación y valentía, robó el pequeño cuerpo sin vida de su cuna, lo envolvió en una manta y lo cambió por Mateo, a quien Aurora había logrado esconder en la bodega. Le entregó el bebé muerto a la curandera en la oscuridad, un engaño terrible nacido del amor y el horror. Luego, con el pequeño Mateo a salvo, se lo llevó a su hermano, que vivía en un pueblo del interior, un hombre estéril, cuya esposa anhelaba un hijo. Les hizo jurar que jamás revelarían su origen, que lo criarían como propio. El sonajero fue lo único que pudo darle de su verdadera madre. Aurora fue sacrificada esa noche, creyendo que su hijo correría la misma suerte. Y Elías había vivido cada día de su vida desde entonces con el peso de su secreto. Había salvado al niño, pero había condenado a la madre. Mientras Elías terminaba su relato, con lágrimas surcando su rostro curtido, un tumulto de voces ascendió desde el pueblo. Las linternas reaparecieron, esta vez más numerosas. Doña Alma, al descubrir que Lía y Samuel habían desaparecido, había entrado en pánico. El secreto estaba fuera. Había incitado a la gente del pueblo, alimentando sus miedos más profundos.
La bruja ha escapado, ha profanado la tierra, traerá la maldición sobre todos nosotros si no la detenemos. La turba, armada con orcas y herramientas de pesca, comenzó a subir por el sendero hacia el faro, un monstruo de muchas cabezas movido por el miedo. Elías se puso en pie. No dejaré que te hagan daño, no otra vez. Pero Lía negó con la cabeza. La verdad no se susurra en la oscuridad. Se grita a la cara del verdugo. Cogió la mano de Samuel y con Elías a su lado comenzó a caminar hacia la multitud que se acercaba. Se encontraron a mitad de camino. La gente del pueblo, con doña Alma al frente, se detuvo al verlos. Sus rostros eran una mezcla de odio y temor. «¡Ahí está!», gritó Alma, señalando a Lía con un dedo acusador. «Con el viejo loco. Han conspirado para destruirnos». La multitud avanzó, amenazante. Lía se detuvo. Levantó la mano que sostenía el sonajero de plata. El sol, que por fin se abría paso entre las nubes, arrancó un destello del metal. «Este pueblo no está maldito por los muertos», exclamó, su voz resonando en el aire húmedo con una fuerza que no sabía que poseía. «Está envenenado por los vivos, por sus mentiras». Y entonces Samuel, que había estado observando la escena con una calma sobrenatural, dio un paso al frente. Apartó la mirada de la multitud, la levantó hacia la vieja casa del viento, que se alzaba sobre ellos en el acantilado, y señaló hacia el cielo. Abrió la boca, y con una voz que era a la vez la de un niño de 8 años y la de algo mucho más antiguo, gritó una sola palabra, una palabra que no era una orden ni una petición. Era un juicio. «Mamá». En el instante en que la palabra abandonó sus labios, una ráfaga de viento inverosímil, nacida de un mar en calma, barrió el acantilado. No fue un soplo, fue un puñetazo. Arrancó los sombreros, apagó las linternas que aún quedaban encendidas y obligó a la gente del pueblo a caer de rodillas, protegiéndose los rostros. El viento no susurraba, no cantaba, rugía, y en su rugido todos oyeron el grito de agonía de una madre a la que le habían robado a su hijo. El grito de Samuel no se desvaneció, se fundió con el viento, convirtiéndose en el alma de un bramido que lo envolvió todo. No era una ráfaga de aire, era una ola de presión sónica y emocional que barrió el acantilado. El rugido arrancó tejas sueltas de los tejados lejanos y agitó el mar hasta convertirlo en un caldero de espuma. Pero su verdadero efecto no fue físico, sino espiritual. El viento se coló por los oídos de la gente de Brumas y fue directo a sus conciencias, arrancando de raíz 30 años de negación. Cayeron de rodillas no solo por la fuerza de la embestida, sino por el peso insoportable de la culpa que de repente se les venía encima. En aquel sonido inhumano escucharon los sollozos de Aurora, los gritos de pánico de una madre acorralada y la sentencia de una injusticia que había envenenado su tierra durante una generación. El hechizo de miedo tejido por doña Alma se hizo añicos. La multitud arrodillada ya no veía a una bruja, sino a una mujer, Lía, de pie y erguida en medio de la tempestad, con el sonajero de plata brillando en su mano como una estrella solitaria. A su lado, su hijo, el niño mudo, se había convertido en el profeta de una verdad incontestable. Cuando el vendaval amainó, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor, Lía habló. Su voz no fue un grito, fue un veredicto, tan claro y cortante como el cristal roto. «Esta es la paz que tanto protegen», dijo, y su voz, sin necesidad de ser alzada, llegó a cada uno de ellos. Un silencio construido sobre el llanto de un niño y la sangre de su madre. La canción del olvido que susurran a sus hijos para que duerman. Es la nana con la que acallaron sus propias almas para no volverse locos. Levantó el sonajero. Reconocen esta ancla.
la misma que llevaba Daniel, el hijo de este pueblo, el hombre al que llamaban por un nombre que no era el suyo. Su verdadero nombre era Mateo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la mentira. Y esta, continuó, su voz quebrándose por primera vez por la emoción, era la voz de su madre, la mujer a la que sacrificaron para salvarse de una enfermedad que no era más que naturaleza, no una maldición. ¿Qué clase de prosperidad se levanta sobre la tumba de una inocente? Un murmullo recorrió a la multitud arrodillada. Eran gemidos de vergüenza, susurros de una verdad reconocida demasiado tarde. Fue entonces cuando Elías, el viejo farero, dio un paso al frente. Su rostro ya no mostraba el tormento de la culpa oculta, sino la serenidad de la confesión. Se dirigió no a Lía, sino a la gente de Brumas, a los hijos y nietos de sus cómplices silenciosos. «Ella dice la verdad», proclamó, con una voz rasposa pero firme que no había usado en décadas. «Toda mi vida he sido el guardián de un faro apagado y de un secreto que me ha consumido por dentro. Yo estuve allí. Vi el horror en los ojos de Aurora, vi la codicia piadosa en los de la curandera, y fui el cobarde que salvó el cuerpo del niño, pero no el alma de su madre». La confesión pública de Elías fue la estocada final. Contó la historia del intercambio, del bebé entregado a su hermano, del engaño que permitió que la mentira echara raíces. Doña Alma, que había permanecido paralizada por la conmoción, se levantó. Su rostro estaba descompuesto, una máscara de incredulidad y furia. Su poder, construido sobre el miedo y el control de ese secreto, se evaporaba ante sus ojos. Intentó un último y desesperado ataque. «¡Mentiras!», siseó, con la voz aguda y estridente. «No escuchen a un viejo senil y a una bruja forastera que solo quieren robarnos nuestra historia y nuestra paz. Quieren traer la desgracia de vuelta». Pero sus palabras ya no tenían poder. Cayeron en el vacío. Nadie la miró. Los ojos de la gente de Brumas estaban fijos en Lía, en Samuel, en Elías. O en el suelo, incapaces de levantar la vista. Vieron en doña Alma no a una protectora, sino a la carcelera de sus conciencias. Uno de los hombres que había intentado derribar la puerta de Lía, un pescador de rostro rudo, se quitó la gorra y con lágrimas de vergüenza surcando su cara, se acercó y depositó una horca en el suelo, a los pies de Lía. Fue el primer gesto de rendición. Pronto, otros lo siguieron. El monstruo de muchas cabezas se había disuelto en una colección de individuos rotos, enfrentados por fin al reflejo de su propio pecado. Doña Alma, al ver que su mundo se derrumbaba, que el silencio que le daba poder se había roto para siempre, emitió un sonido ahogado, entre un sollozo y un gruñido de rabia. Se dio la vuelta y, sin la dignidad que la había caracterizado toda su vida, echó a correr, tropezando, huyendo no de la multitud, sino de la verdad que finalmente la había alcanzado. Nadie la detuvo. Su exilio autoimpuesto era un castigo más elocuente que cualquier prisión. El secreto ha sido revelado. La naturaleza ha clamado justicia y la verdad ha fracturado una comunidad construida sobre el silencio. Pero, ¿cómo puede un pueblo sanar una herida tan profunda? ¿Qué sucede después de que se grita la última palabra de una mentira de 30 años? Dejen sus teorías finales en los comentarios antes de presenciar la conclusión de esta historia. Meses después, el otoño había llegado a Brumas, pintando las colinas con tonos ocres y dorados. El aire era fresco y limpio. La opresión que antes flotaba sobre el pueblo se había disipado, reemplazada no por una alegría ruidosa, sino por una serenidad reflexiva. El silencio seguía allí, pero ya no era un silencio de miedo, sino de respeto. En el acantilado, junto a la higuera que una vez guardó la prueba de un crimen, ahora se levantaba un sencillo memorial.
Era una piedra blanca y lisa, traída del fondo del mar, y en ella estaban grabados dos nombres, Aurora y su hijo Mateo. Debajo, una inscripción: La verdad nos hizo libres. Siempre había flores silvestres en su base, depositadas por manos anónimas. Lía había decidido quedarse. La gente de Brumas, en un acto de expiación colectiva, le había suplicado que no se marchara. Le ayudaron a restaurar la Casa del Viento, que ya nadie llamaba así. Ahora era simplemente la casa de Lía. Dejaron de ser los parias para convertirse en el corazón moral de la comunidad. Elías pasaba muchas tardes allí, contándole a Samuel historias del mar, un abuelo encontrado en el ocaso de la vida. La canción del olvido, aquella melodía que una vez fue una herramienta de supresión, había sido transformada. Lía, con la ayuda de las páginas del diario de Aurora, había recuperado la letra original que ella había escrito. Ya no era un canto para olvidar, sino para recordar. Se había convertido en el arrullo de Aurora, y las madres jóvenes de Brumas ahora se lo cantaban a sus hijos. Una nana que hablaba de la fuerza de una madre, de la memoria del viento y de la importancia de la verdad. Samuel ahora hablaba, no de forma torrencial, sino con frases cortas y precisas, como si cada palabra que eligiera tuviera un peso especial. Su conexión con el pasado no había desaparecido, pero ya no era una carga que lo silenciaba. Se había convertido en una fuente de empatía y sabiduría. Era un niño alegre y curioso, que a menudo se sentaba junto al memorial, dibujando en su cuaderno ya no figuras sombrías, sino una mujer sonriente que bailaba con el viento. La escena final transcurre en el porche de la casa durante una tarde de cielo arrebolado. Lía está sentada en una mecedora, con Samuel acurrucado en su regazo. El sonajero de plata cuelga de una viga junto a los carillones de conchas y madera pulida. Los carillones de huesos habían sido retirados el día después de la confesión y entregados al mar en una pequeña ceremonia. El viento sopla suavemente desde el océano, una caricia cálida. Hace tintinear los carillones y el sonajero, que ahora producen una melodía armoniosa y dulce. No es un lamento, es una canción de paz. «Mamá», dice Samuel con su voz clara, señalando el sonajero. «¿Ella puede oírnos?» Lía lo abraza con más fuerza y besa su cabello. «Siempre», susurra ella mirando hacia el horizonte, donde el sol se funde con el mar. «Siempre nos oye, ya no en el rugido, sino en el susurro, en el arrullo de las olas, en el calor del sol. Encontró su paz, mi amor, y al hacerlo, nos dio la nuestra». El viento sigue soplando en Brumas, pero ya no es la memoria de un pecado. Ahora es el portador de una promesa, que incluso la noche más oscura y el silencio más profundo no pueden impedir la llegada del amanecer. Y en la casa del acantilado, la viuda que llegó buscando un refugio, encontró mucho más, encontró justicia, un hogar, y la prueba de que el amor de una madre es una fuerza más poderosa que el tiempo y más persistente que el olvido.